aquello de comer con su dama, ¿no? O tener el campo abierto. Bueno, decíamos, distinguido señor Juan Valdés, aparte de las bromas antes de estar en el aire, que a nosotros nos favorece siempre el tiempo, la casualidad, porque cuando hacemos la agenda, incluso tuvimos una interrupción esta semana por un programa especial que tenía la emisora y cambiamos la cita de ustedes para hoy. Y hoy llega como anillo al dedo, después de un entusiasmo, una especie de alborozo aldeano con el resultado de las pruebas PISA. Y yo, quizás a ustedes les ocurra cuando tengan más años, a veces uno teme con tanta información sobre la senilidad, el Alzheimer. Yo leía, yo decía, pero cuidado si se me están cruzando los párrafos. Y usted nos va a decir, porque ¿qué es lo que están celebrando? Por eso hacía el chiste viejísimo del que había ganado el campeonato y la familia lo estaba celebrando, y después que ya le mandaron a comprar todos los premios, el padre o la madre le dijo, ¿y cuántos estaban compitiendo? Y el ganador le dijo 2 y yo quedé en el segundo. ¿Qué es lo que ha pasado? Este alborozo oficial con las pruebas PISA. ¿Por qué el presidente ha dicho que ya no podemos decir que estamos en el último lugar y que ya la educación dominicana se ha transformado y vamos a ver muchachos hablando mejor, leyendo bien, sumando y restando, y no vamos a hacer la vergüenza regional? Y todo ha quedado en el pasado y ustedes son unos sediciosos. Bienvenido, Valdés. Muchísimas gracias. Buenas tardes. No hablo más. Ya. Yo soy el profesor Juan Valdés, director del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores. ¿Le tiene mucho miedo a usted? No, por favor, yo tengo muchos amigos y mucha gente que me quiere, más que los que quizás me puedan tener miedo. Yo he sido maestro por más de 30 años y he visto... Pero la verdad siempre le da miedo a la gente. Bueno, yo he estado en el área de educación desde la era de Jacqueline Malagón hasta hoy. He visto presidentes, ministros, viceministros pasar, y la educación es un derecho ante todo, y nosotros acá estamos hablando de ese derecho que tiene el pueblo dominicano a una educación de calidad que nunca ha recibido, que nosotros hemos anhelado y luchamos mucho hasta 2012 para que se implementara ya, se cumpliera con la ley y se iniciara la inversión del 4%. Esta se ha hecho y no hemos realmente mejorado. Actualmente la cosa ha empeorado en el Ministerio de Educación porque estamos en una crisis histórica, la crisis más seria de la educación pública en este siglo, por la desorientación que tiene precisamente la educación dominicana y por todas las falencias que usted puede decir, bueno, Juan, la educación pública siempre ha sido así, y yo le contradigo y le digo, no, la educación pública no ha sido así, la educación pública ha estado así, porque aquí se confunde el cómo somos con el cómo estamos. La educación pública no es así, la educación pública está así, y está así porque esencialmente no tenemos las autoridades adecuadas dirigiendo el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Usted me puede decir que pero antes no la teníamos. Exacto, y tenemos un profesor de toda la vida, un hombre de la educación dominicana, gestor de una universidad con las mejores credenciales. Pero no en educación escolar. Ángel Hernández no es especialista en educación escolar y nadie en su equipo. El equipo directivo del Ministerio de Educación viene de ser rectores y vicerrectores universitarios, no de especializarse en educación pública, escolar menos. O sea, creo que aquí hay muchos mitos y falsedades. Yo soy acreditador internacional de centros educativos y he trabajado en muchos países del mundo precisamente acreditando lo que es una escuela, con los estándares de lo que se llama escuela. Y en este país no hay escuelas públicas, aquí hay guarderías públicas. Si usted pregunta, ¿cumplen las escuelas públicas con los estándares básicos para llamarse tal cosa? Usted solamente tiene que ver este estudio, que es mi último estudio titulado Condiciones de inicio del año escolar 2023-2024. Y cuando usted se va, voy a resaltar, pero eso es actual, no es del pasado. Ahora. No, eso es de ahora. Le estoy hablando de cosas tan sencillas como la cobertura. ¿Qué demuestra este estudio? Dice lo siguiente. Los datos analizados en este estudio revelan que el 5% de los estudiantes que procuraron inscribirse en las escuelas públicas dominicanas se quedó sin cupo para el año escolar 2023-2024. Ese 5% son más de 100,000 niños, o sea, que tuvieron que recurrir a otro tipo de educación en el sector privado. Pero
cuando usted habla de una escuela requiere personal docente. ¿Y qué te dice acá? Que a pesar de haber hecho 2 concursos de oposición docente y de tener un banco de elegibles ahí de docentes que ya fueron evaluados, aprobaron y pueden iniciar clases, aquí de todas las asignaturas faltan entre 1 y 3 docentes por escuelas. Entonces, lamentablemente, cuando usted se va al tema de la infraestructura, el equipamiento, el mobiliario y el mantenimiento escolar, las escuelas públicas dominicanas no cumplen con los estándares para llamarse escuelas. Aquí usted tiene el hecho de que el 40% de las escuelas públicas ni siquiera tiene bebederos para los niños. O sea, el agua potable para ellos tomar, ni siquiera con el almuerzo se le da. Y las escuelas deben tener bebederos. Yo soy director de un centro, yo dirijo un colegio bilingüe internacional. Y yo no entiendo por qué las escuelas públicas tienen menos derechos que un colegio privado cuando nadie tiene más dinero que el Estado. Porque a veces le atribuyen a la riqueza de ciertos colegios. Ningún colegio de este país, ninguno de ellos, tiene más dinero ni maneja más dinero que lo que maneja el Ministerio de Educación. Y si usted ve la distribución de la cantidad de dinero, usted se va a dar cuenta de esto. Aquí lo que no tenemos son autoridades competentes ni especialistas en educación escolar. Yo, como director del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores, he participado en muchas de las comisiones que nosotros hemos contribuido en ellas para tratar de mejorar las cosas. Mire, usted tiene el tema de que aquí con las pruebas PISA, que debo aclararles algo. Yo trabajé espérese, profesor, espérese. Porque son muchas cuestionantes. Claro, yo tengo unas cuantas. De resultados de ese observatorio, antes de pasar a las pruebas PISA. Y sobre todo cuando viene de la ADP. De alguna manera todos nos hemos sumado para el descrédito de la ADP. Y cuando comienzan a hablar, dicen ustedes son unos interesados, ustedes obstaculizan las gestiones magnánimas del gobierno y del ministerio y ustedes no cumplen, como pasa con los médicos, que dicen los médicos no van, ganan más en el consultorio. Sin embargo, si hay un trabajo como ese desde la ADP, uno dice, espérate, pues entonces desde el centro, desde el origen, ustedes están investigando y quieren calidad. En segundo lugar, Estado de la Educación Dominicana. Cuando usted habla del derecho a la educación y del antes y el después, hay una generación que va antes de la mía, que corresponde a mis hermanos posiblemente, que tienen muchos años, todavía no tienen 100, y se educaban en escuelas públicas con óptima calidad. Quiere decir que se necesitan regímenes de fuerza para garantizar la educación pública excelente. Yo fui a una escuela más reciente que esa. Yo fui a la escuela hace 40, 35 años y yo fui a la escuela pública toda mi vida. Y yo les voy a decir algo. Yo nunca me di cuenta que yo era pobre hasta que llegué a la universidad. Aquí actualmente se está inculcando una mentalidad de pobreza y de complejo. Aquí estamos educando una generación acomplejada, con un complejo de inferioridad y con un complejo de pobreza desde la escuela. Y es muy bueno eso. Es grave lo que usted está diciendo. ¿Perdón? Es grave eso. Eso es muy grave porque estamos hablando de una generación que se está educando en la era del conocimiento y en la era digital. Su era, mi era mucho menos desinformada. Era una era más lenta y se nos educó en una era que en términos educativos, una escuela que se llamaba la escuela cognitivista. Esta escuela en la que se educa la generación digital es la escuela constructivista social. Usted tiene un niño que desde que nace es hiperestimulado. Porque en mi época habían televisores de blanco y negro. Y en mi época no habían celulares, no habían pantallas táctiles, no existía la internet, no existía nada de la modernidad que vemos. ¿Qué pasa con la neuroplasticidad? Un niño que nace es un producto evolutivo, el cerebro es un músculo. El cerebro mío fue mucho menos estimulado que el cerebro de un niño de hoy. Por esto, estos niños, aunque sean pobres, ellos saben que en este país tenemos los carros más caros del mundo, la ropa más pomposa del mundo. Es una cultura extremadamente pomposa también. Entonces, ¿qué pasa con esos niños de los barrios? Ellos van a una escuela pública donde ellos saben que ellos son pobres, pero se les refuerza
ese complejo de pobreza. Entonces hay una contradicción, una dicotomía, una ¿Cómo crisis. se les refuerza ese complejo de pobreza? Porque si usted va a una escuela donde no hay agua, no hay buena iluminación, no hay buen mobiliario, no hay buena ventilación, el desayuno es un pan de agua con un cuartillo de leche o una galletita con un cuartillo de leche. Señores, aquí es un programa de desnutrición escolar lo que tenemos acá. La escuela pública tiene, y le voy a decir algo peor. Con todo lo que cuesta. No, pero te voy a decir, ahí voy a ese punto. Pero entonces nosotros estamos desinformados, eso es lo Bueno, peor. yo creo que hay mucha porque nos desinformación. están diciendo de un excelente desayuno escolar. ¿Y dónde? ¿En qué país? Excelente claro, desempeño. El presidente se No. asume la responsabilidad ¿De qué? del inicio del año escolar, a pesar de que no había libros y a pesar de que todos los planteles no y estaban que no hay en la libros. Yo escuché que han dicho, he visto en los medios, que el ministro de Educación ha puesto al presidente a decir que se entregaron 8.5 millones de libros. ¿A quién? Este es el cuarto programa al que voy y nuevamente invito al presidente de la República, al ministro de Educación, a que se atrevan a ir conmigo a un tour de aulas de escuelas públicas y les voy a demostrar que aquí no hay un solo niño que haya recibido todos los libros de texto que necesitan. Pero ¿por qué hemos dejado que eso ocurra? No hemos dejado que eso ocurra. Nosotros, desde la ADP, en junio hicimos este estudio que se llama Estado de la Educación Dominicana. Este estudio, después de revelar el colapso de la escuela pública, hizo 13 recomendaciones al presidente de la República y al ministro de Educación para sacar a la educación dominicana del estancamiento. Se firmó un convenio con el presidente y con el ministro. Se crearon mesas de trabajo. Y usted va a las mesas de trabajo y nada de esto cambia. Aquí ya la ADP, primero, aquí yo no te puedo hablar mucho de la ADP del pasado, pero aquí hay una ADP ahora técnica, científica, propositiva y activa. Porque aquí, desgraciadamente, aquí le han vendido al país como que los docentes son el problema y los docentes son la solución. Y aquí esa desinformación que usted refiere, señores, mira, el problema ahora mismo en educación está en la impericia. Quienes hoy en día dirigen el Ministerio de Educación no son especialistas en educación escolar. Ni siquiera, yo creo que hay personas que están valoradas por organismos internacionales como unas técnicas extraordinarias. Bueno, pero eso es, usted me está hablando de una persona. Porque usted me habla de una persona. Ahora, le reitero, esto es un sistema. Ahora, quienes dirigen la escuela pública hay que tener mucho cuidado, porque aquí hay mucha gente muy bien valorada, 20,000 doctorados. Pero recuerde que estamos hablando de una educación basada en competencias. ¿Y qué es una competencia? Es saber hacer y es saber ser. En dos de estas el ministro de Educación reprueba, en el saber hacer y en el saber ser. ¿Era mejor Fulcar? Bueno, el punto es que no es... Fulcar por lo menos se reunía y escuchaba. ¿Por qué político? Bueno, porque es que eso es parte, usted conoce el origen de la palabra política, yo que soy del área de lingüística. O sea, usted tiene que poder conversar con el sistema y el ministro es una persona que hasta al hablar contigo, como le hizo a Jacqueline Malagón, te ignora. O sea, y no solo eso, que usted va a una reunión y a usted le dicen que sí, que se van a resolver las cosas, pero no. Y el ministro tiene una propensión, desgraciadamente, a la mentira, porque él le mintió a este país, por ejemplo, con el tema de los libros de texto, cuando les decía que este país iba a ahorrar 4,000 millones de pesos, cuando eso es algo matemáticamente ridículo, porque este país en 12 años que compró libros, que estuvo en esto, señores, no gastó nada parecido a eso. El Ministerio de Educación no es ahorrarse dinero, es cumplir el propósito de la educación. Pero vamos a suponer que sí. Ahora los libros salieron 12% más caros que en 2021. Entonces están mal hechos. Entonces yo me pregunto, maestro, ¿de qué ha servido entonces el 4%, el pacto educativo y todo el esfuerzo que nos ha costado el sacrificio de la educación dominicana? Aquí hay un problema que en términos de política pública se denomina la descontinuidad. Por eso es que la ADP aquí ha cambiado. Por esa misma pregunta que usted se hace. Antes el mito era que el problema eran los docentes. Bueno, señores, los docentes se capacitan. Los docentes no se niegan a ir a entrenamientos. Los docentes están propositivos. Pero, señores, es que no tenemos autoridades ahora mismo en el Ministerio de Educación competentes. Aquí tenemos autoridades que lamentablemente, te reitero, yo como académico y como técnico lo digo a boca llena. Aquí no tenemos autoridades especialistas en educación escolar.
Muy poca de la gente que dirige la educación pública ahora mismo se ha metido a una escuela pública y conoce cómo funciona una escuela pública. Mire, aquí ahora mismo, usted me hablaba, no voy a meterme de profundo en PISA, pero usted me hablaba de PISA. PISA evalúa una asignatura que se llama ciencias, pero aquí el 70% de las escuelas públicas no tiene laboratorio de ciencias. O sea, usted me está hablando de que usted quiere competir con el mundo en un enfoque por competencias y usted lo que tiene es tiza y pizarra. ¿De dónde? Ahora bien, usted se va, les reitero, a la infraestructura escolar. El niño de hoy no aprende por instruccionismo. El niño de hoy no aprende por transmisión de conocimientos. El maestro no es que enseña al niño. El maestro de hoy es un creador de situaciones de aprendizaje. Y uno le enseña a la universidad, a los maestros, a crear situaciones significativas de aprendizaje porque el currículo dominicano se basa en lo que se conoce como el constructivismo social. A lo que apuesta la escuela es a la construcción social del aprendizaje. El aprendizaje ya no se da porque el maestro te dice algo y tú lo recuerdas. Ese es un enfoque memorístico de la época de nosotros. Hoy en día, lamentablemente, parece que las autoridades no lo entienden. Aquí requerimos un medio ambiente escolar que sea conducente al aprendizaje y eso no existe en las escuelas públicas dominicanas. Profesor, espérese, porque toda esa información que usted nos está ofreciendo estremece y preocupa. Eso es como para estar 5 días hablando. Cuando leemos el programa de gobierno del partido y vemos todos los planes con educación, uno apostaba al cambio, qué maravilla. Cuando se designa al ministro Fulcar, sabemos que es un político con una trayectoria en educación. Pero Fulcar tenía un plan estratégico. Exacto. A 4 años. Exacto. Y tenía experiencia en el sector de educación. Pasó lo que pasó, incluso colegas de Fulcar de otros partidos tienen su explicación y dicen muchas cosas, pero eso no viene al caso. Suspenden, ponen en otro banco a Fulcar, que es el estilo del presidente, no sacar a su gente, y más una persona que fue determinante para la asunción al poder. Entonces, en situaciones así, ¿quién decide quién puede sustituirlo? El propio ministro saliente le dice al presidente que ese no era su fuerte, aunque tiene una universidad, su familia, pero como usted dice, una cosa es administrar una escuela pública y otra cosa es ser maestro. Entonces, ¿de dónde salió don Ángel, que tiene un prestigio más que bien ganado? Ustedes como ADP no participan en las propuestas. No, nada de eso. Inclusive le voy a decir algo, volviendo al tema de los libros de texto. Aquí en el Consejo Nacional de Educación, que es la única instancia donde la ADP tiene un voto, la ADP, la Confederación Nacional de Unidad Sindical, el CONEP, Educa, le propusieron al ministro Ángel Hernández que pospusiera, por ejemplo, la elaboración de esos libros hasta que se hiciera una mejor revisión. Y él no temperó. O sea, aquí no hay un proceso dialógico de transformación de la educación. Y cuando aquí se elige a un ministro, que yo creo que aquí hay que cambiar ya la ley de función pública y tener que elegirlo ya por concurso, como hacen con un maestro, porque un ministro también es un docente. Lamentablemente no toman en cuenta el hecho de que esta persona debe estar familiarizada con todos los niveles del sistema escolar. Si usted no conoce, por ejemplo, la transformación curricular que se ha dado acá en los últimos 30 años, que hemos tenido ya 2 transformaciones curriculares y 2 readecuaciones curriculares, y usted llega como ministro con ideas de que yo quiero mejorar esto así, así, así. Y ese es el problema, que aquí no hay continuidad. Este gobierno empezó muy bien, con un plan a 4 años, con una estrategia. Y a pesar de una pandemia, pudo superar y manejar los 2 primeros años. Pero cuando Ángel Hernández entra al Ministerio de Educación, él descontinúa las políticas, el plan mismo de gobierno, e inclusive incurre en el dispendio. ¿Cómo usted le dice a este país que usted se va a ahorrar miles de millones si el país en 2021 compró 3.800 millones en libros, 9 millones de libros, y usted dice que ya eso no se va a usar, que hay que hacer libros nuevos, y deja a los niños medio año escolar sin libros, y comienza ahora un nuevo año escolar donde no más de 3 asignaturas realmente se reciben en la escuela en libros de texto, y ni siquiera para todos los niños? ¿Pero eso era para no comenzar el año escolar? Bueno, es que, mire, ya la próxima es la última semana de este cuatrimestre del año escolar. Y aquí la mayor parte de los niños no tienen los libros que necesitan. Luego los quieren evaluar en las pruebas diagnósticas y decir los niños siguen mal en 4º y en 3er y en 5º y en 6º grado.
Señores, es que aquí los niños pasaron 10 años sin libros. Pero ¿y cómo se desarrollan los contenidos entonces sin los libros? A tiza y pizarra y a la creación que puedan hacer los maestros, que los explotan, los fuerzan hasta crear materiales, a invertir su propio dinero para tener que poner internet en un paquetico para ver si se pueden conectar a hacer algo. Entonces, señores, aquí hay mucha farsa sobre la educación pública. Y ya esto se va a acabar porque aquí a partir de enero, aquí habrá que rendirle cuentas a la clase docente. El tema de los docentes, por ejemplo, la formación. ¿Qué va a pasar a partir bueno, de nosotros hemos hecho ya las investigaciones, tenemos las propuestas. Van a decir que ustedes solo se ocupan del asunto salarial. Nosotros no estamos hablando de sueldo, esos son mitos. Señores, la ADP, que también te acusan de que paran las clases para que le paguen más. Ajá. Aquí no ha habido reclamo de sueldo en varios años. Ese no es el tema. La ADP lo que ha reclamado acá es calidad educativa. Que un maestro no puede tener 50 niños en un salón de clases, porque eso es poco pedagógico, poco conducente al aprendizaje. Aquí tenemos casos, por ejemplo, como el riesgo de vida, que la ADP ha protestado, que tienen los niños del nivel preescolar, señores. En este país tienen niños entre 3, 4 a 6 años con una sola maestra, con cursos con más de 25 niños, cuando eso está prohibido. Claro. Yo dirijo un colegio privado y tú no puedes tener niños en el nivel preescolar sin una maestra y una asistente, porque el mismo ministerio te lo prohíbe. Entonces a las escuelas públicas sí se lo permiten, a los hijos de los pobres sí. ¿Qué pasa cuando un niño quiere ir al baño en el nivel preescolar en una escuela pública? O se va solo, o la maestra tiene que irse con él y dejar a 29 niños más solos, poniéndolos en riesgo. En otro país, en un país desarrollado, estaría sometido a la justicia la escuela, el distrito educativo, la regional y el ministerio, y hasta el Estado por poner en riesgo la vida de los niños. Entonces después quieren remediar el problema de aprendizaje de los niños en el nivel primario. Pero también, señores, son escuelas que operan en condiciones inhumanas. Mire, la falta de higiene en la escuela tiene un peso severo en los procesos cognitivos que conducen al aprendizaje. La falta de higiene, la falta de supervisión y de control. Entonces, no está funcionando efectivamente la escuela, está en su peor crisis de este siglo, y entonces como que hay también una actitud muy cerrada. En la ADP estamos agotando el proceso dialógico, del diálogo, de la investigación científica, pero yo les digo algo, aquí los niños tienen un derecho a la educación. Y pero hay varias formas. Pero no lo pueden reclamar. Mira, nos están preguntando, porque nosotros habíamos dicho que venía el presidente de la ADP, don Eduardo Hidalgo, pero claro, Hidalgo está en una misión. Sí, él les manda excusas porque hoy se está dando precisamente el Pleno Nacional de Dirigentes de la ADP y es en Valverde Mao. Y él como presidente tuvo que ir a presidirla y no ha podido llegar a tiempo. Explíquenos en estos minutos de qué es eso de la prueba PISA y por qué hay tanto entusiasmo con el resultado. Bueno, fíjense lo que sucede. Yo trabajé 23 años con la institución que hace las pruebas PISA, que es Pearson Education. Y le puedo decir lo siguiente. Primero, las pruebas PISA no evalúan la calidad educativa. ¿Cómo que no? No, eso no es lo que evalúa PISA. Las pruebas PISA no evalúan la calidad de los sistemas educativos, ni evalúan el cumplimiento de las metas de los sistemas educativos. ¿Y qué evalúa PISA? ¿Y entonces qué es lo que PISA evalúa las competencias de un niño de 15 años en ciencias matemáticas y comprensión lectora. Pero eso no define ni la calidad educativa. La calidad educativa en la República Dominicana está contenida en el artículo 59 de la Ley General de Educación, y esta calidad se define en 13 factores. La PISA mide un factor de esos 13, que es el conocimiento de los niños, y muy a medias. ¿Cómo se decide que PISA nos mida? No, porque es que aquí ha habido mucha desinformación. Primero, PISA, cuando eso lo decide el ministerio. Era ministro. No, Melanio la rechazó porque Melanio Paredes entendió lo mismo que entendemos nosotros, que la prueba PISA es irrelevante para la República Dominicana. Ándala, entonces, ¿por qué estamos celebrando tanto? Pero escúcheme, porque lo importante de esto es saber, bueno, aquí estamos celebrando porque aquí, ay Dios mío, aquí tenemos autoridades que lamentablemente en educación no han sido lo más acertadas, porque usted puede participar en la prueba PISA y no hay ningún problema. Porque la prueba PISA simplemente te va a ayudar a entender si un niño de 15 años tiene tal o cual conocimiento o dominio en ciencias, comprensión lectora o matemáticas. Pero vamos a estar claros,
Eso de origen tiene un defecto y una falta grave. Y es que un niño de 15 años en República Dominicana no es un niño de 15 años en Japón. No. Aquí hay problemas como la tasa de sobreedad, por ejemplo, y el contexto es totalmente distinto. Otra cosa, es bueno que lo sepan. Si aquí alguna autoridad ha dicho que las pruebas PISA demuestran que se están logrando las metas del sistema educativo dominicano, están perdidas. ¿Por qué? Porque las pruebas PISA no evalúan el contenido curricular de la República Dominicana. Las pruebas PISA no evalúan las metas de desarrollo de la educación dominicana. Las pruebas PISA no son una evaluación de calidad educativa. Las pruebas PISA son una evaluación de 3 competencias que son vistas por la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica no educativa como competencias que a futuro a un niño le pueden servir para tener éxito laboral. Y aquí estamos hablando de que no se educa para el trabajo, sino para la vida. Y esa es una apreciación de una institución que tiene una visión industrialista de la educación. El currículo dominicano se basa en una visión humanista, no industrialista, porque los niños no vinieron al mundo a prepararse para convertirse en obreros. Esa es una institución que lo que está midiendo es qué potencial de trabajadores vamos a tener en el futuro. Pero la educación no es solo para el trabajo. ¿Por qué el Estado, por qué el Ministerio de Educación ha asumido con alborozo el resultado de la prueba PISA? Impericia, desconocimiento, incompetencia, porque también aquí hay un serio complejo de guacanagarix. Lo que hacen fuera de acá, lo que hacen otros, vamos a hacerlo aquí. Pero les reitero, por otro lado, las pruebas PISA, hoy la República Dominicana está entre los 3 peores lugares del mundo. Las pruebas PISA, si vamos a hablar de PISA, entonces hablemos ahora de la calificación. La República Dominicana subió un par de puntos. En matemáticas, lamentablemente, sigue igual. Entonces, subió un par de puntos en ciencias y comprensión lectora. Pero la República Dominicana este año en las pruebas PISA está 100 puntos por debajo de la calificación promedio y 200 puntos por debajo de la calificación tope. O sea, qué bueno que aumentamos algunos puntos, pero eso no implica ninguna mejoría en la calidad educativa en República Dominicana. Eso no es un indicador de calidad de la educación. ¿Quién evalúa a los profesores dominicanos? Nosotros tenemos desde el año 2017 rogándole al Ministerio de Educación que nos evalúe a través de la evaluación de desempeño docente, que la hace conjuntamente el Ministerio de Educación, el INAFOCAM, el Instituto Dominicano de Evaluación de la Calidad de la Educación, y nosotros nos pasamos este año completo en una comisión para que se haga una evaluación de desempeño a los docentes. ¿Y por qué no ha pasado? Por incompetencia de las presentes autoridades que se pasaron un año en una mesa y no fueron capaces de tomar las medidas necesarias. Y yo soy parte de esa comisión. A mí no me pueden decir que no. Porque lo que sucede aquí, queridas, es que no hay autoridades en este momento en el Ministerio de Educación con la pericia necesaria para resolver la mayor parte de los problemas, porque tampoco son especialistas en esa área. Aquí la mayoría de los viceministros son ex rectores universitarios. Rectores universitarios. El ministro es un rector universitario. Entonces ellos tienen una visión errónea de que las universidades podrían resolver los problemas de las escuelas, y eso es falso. Esa no es su función. Se nos ha acabado el tiempo. Iluminada es muy celosa con su espacio, pero dígame, usted dice que el ministro ofendió a Jacqueline Malagón. Bueno, Jacqueline Malagón ha denunciado en los medios de comunicación en esta semana pasada que tuvo una reunión con él, que se pasó un año esperando. Él la desvinculó del ministerio porque ella siempre estuvo ahí como consultora. Y no solo eso, ella dice que cuando ella fue a reunirse con él le dio 5 minutos y mientras él le hablaba, él se pasaba texteando y chateando en el celular. Entonces ni siquiera, y ella se paró y se fue. Pero entonces es un problema de temperamento lo que pasa. Es que no tenemos un ministro de Educación realmente quizás con las destrezas emocionales y humanas necesarias para ejercer la función de ministro. Tampoco parece que entiende el ministro de Educación la Ley de Función Pública 4108. Y entonces, cuando usted es un funcionario público, usted es un empleado del pueblo. Usted no es un empresario universitario. Bueno, gracias a Iluminada y a su grupo del Gobierno de la Tarde por regalarnos estos minutos, y a usted muchísimas gracias. ¿Cómo no? Y al profesor Hidalgo, que tiene su espacio aquí, claro, porque hubo mortificación, porque esperaban a Hidalgo. Y no, él está en Valverde. Él no pudo llegar a tiempo, se disculpa. No, claro que sí. Y ustedes mañana estaremos en otro Esperando el Gobierno. Muchísimas gracias.